Maika Castro, muy buenos días, bienvenida. Gracias por estar con nosotros un viernes más en Necesito una psicóloga. Sí, Carmen, muchas gracias. Maika, vamos a hablar de algo que, bueno, se asocia siempre casi de forma exclusiva a los actores y las actrices, sobre todo de teatro, pero que no se da solo en ellos. No, que va. Hablamos del miedo escénico. Sí, y fíjate, no sé si tú te acuerdas cuando ibas a la facultad y tenías que exponer un trabajo. Mira, te voy a decir una cosa. Ya sé que va a parecer increíble, sobre todo para el que me conoce, que no me callo ni bajo el agua. Yo empecé estudiando Derecho. Mi primer examen de Derecho fue un examen de Derecho natural. Era oral, lo llevaba preparadísimo. Cuando subí al estrado, me preguntó el profesor y fui incapaz de decirle ni cómo me llamaba. Fíjate. No salió de mí ni una palabra. Eso yo creo que espero y anime a mucha gente que Todo nos se está supera. escuchando. Todo se supera. Que todo en esta vida se trabajándoselo, Sí. porque al final me imagino que te lo has trabajado durante todos estos años y luego la experiencia es un grado, ha hecho que seas la gran periodista que eres hoy. Hombre, muchas gracias. No lo sé si gran periodista o no, pero ha hecho que de una forma o de otra pues uno aprenda a enfrentar ese miedo, ese quedarse en blanco cuando sube a un escenario que pasa y esos nervios que yo creo que son necesarios y que sigo teniendo cada día cuando me pongo delante del micrófono, pero que también hace que aumente la sensación de responsabilidad, ¿no? Pero una cosa es responsabilidad y otra cosa es miedo. El miedo creo que lo he superado ya. Sí, a ver, yo además creo que todo esto, el valor humano es lo que da la cualidad. Yo me acuerdo cuando terminé la carrera, de esos trabajillos que te dan cuando terminas la carrera. Estuve en una ETT de selección de personal y claro, te llegan currículums, pues imagínate, necesito una periodista, pues te llegan un montón, ¿no? Y todos tienen más o menos la misma formación y yo creo que al final lo que marca la diferencia de cada uno es la humanidad. Para mí, a nivel personal, yo eso lo valoro mucho. Y tú en ese sentido, yo estoy encantada de estar aquí contigo porque es verdad, tú tienes un valor humano que... Bueno, pero eso es porque a las dos nos gusta charrar más que respirar y aquí, en fin. Sí, no, pero el trato yo creo que eso es, no quitemos valor a lo que tiene y tú tienes un lado humano muy bueno y para quien solo te conozca de la radio, yo que conozco un poquito a Carmen, quiero que esto llegue también porque es importante, yo creo que la gente sepa que aparte de ser una voz, eres una persona muy humana y eso se valora. Hoy por hoy yo creo que cada vez más. Te lo agradezco mucho, pero volvamos al tema. Sí, volvamos al tema, que estamos hablando del miedo escénico. ¿Qué es en realidad el miedo escénico? Fíjate que el miedo escénico, lo que tú has dicho de actores, actrices, músicos, cantantes. Si pensamos, por ejemplo, cuando me propusieron la terapia de grupo, que voy a hacer una, por cierto, he de decir que voy a hacer una terapia de grupo con el Conservatorio de Música de aquí de Gandía. Y bueno, vamos a ver cómo funciona, pero yo creo que este tipo de cosas es lo que te he dicho, hay que trabajárselas y quiero dar las gracias a la Unión Musical de aquí de Gandía que me haya ofrecido su confianza para poder trabajar con ellos. Entonces, el miedo, cuando yo digo miedo escénico, siempre me viene a la cabeza Barbra Streisand, ¿no? Que es una gran cantante y aparte en base a que tuvo un blanco, sí, le cogió pánico a los escenarios y estuvo muchos años sin poder cantar. Es que tú te paralices. Claro, la gente no entiende entre la diferencia entre miedo escénico y pánico escénico. Miedo es la cosilla esta que te da, que dices, ay, pues me voy a quedar en blanco, no me voy a saber una melodía, no me voy a perderme la canción, igual es una canción que te la has cantado un millón de veces, pero de repente por los nervios te quedas en blanco. Eso a bloquearte, no poder tocar un instrumento musical, cantar, actuar y eso hacer que sea un antes y un después. Es decir, que en base a eso tu vida se limite
por ese pánico. Esa es la diferencia entre miedo Y el pánico. y el pánico. Porque mucha gente le llama pánico escénico y en realidad no es pánico, es miedo. Sí. Y el nerviosismo que tenemos antes de actuar, pues eso, decir un trabajo en voz alta delante, al final es estar tú como centro de atención ante un grupo de gente que te está observando. Y no es una situación real. La gente en esas situaciones no estamos de normal. Hay toda una serie de técnicas, bueno, tú como psicóloga las conoces perfectamente, a mí me enseñaron algunas de ellas en los cursos de teatro y el miedo escénico lo superas con esas técnicas que son además bastante sencillas Sí. y que ayudan mucho. Y que yo las utilizo a diario. No crean que esto es una cosa que se usa una vez y ya está, ¿no? Pero luego el pánico, ahí yo ya no sé entrar. Eso me imagino que es una cosa que necesita de mucho más. Sí, ahí necesitas una intervención de un profesional. Sí que me gustaría que esos recursos que tú utilices, ¿cuál es el que más frecuentemente usas o cuál es el que más...? Mira, en radio uno de los problemas que nos encontramos fundamentalmente y que muchas veces hace que te lo cuestiones es aquello de bueno, ¿y yo a quién le estoy hablando? Porque de repente te pones delante del micrófono, tienes el estudio vacío y tienes que hablar. Y ahí es cuando te entra ese reconcome, ese miedo de ¿y qué digo yo? Y lo voy a decir bien. Pues uno de los recursos es pensar en una persona, dirigirte, no pensar, sino dirigirte a esa persona. Yo siempre lo digo y se lo digo siempre a los becarios que tenemos en casa. Yo hago radio todos los días para mi mamá. Yo cuento las cosas y la visualizo a ella y me imagino su respuesta a cada una de las cosas que yo hago. Y cuando hago una entrevista sobre un tema, el que sea, pienso, ¿esto a mi madre le podría interesar? Al igual que a tu madre, pues yo siempre les digo, pues piensa en tu amigo, en tu pareja, en quien quieras, porque es la forma de romper esa barrera que se nos pone delante y que yo todavía recuerdo la primera vez que yo tuve que hacer una locución, me acordaré, era una noticia sobre una exposición de cuadros y yo me puse dentro del estudio y el micrófono se hacía cada vez más grande, y yo era cada vez más chiquitita y no me salía ni la voz. Claro. Y cuando aprendí esas cosas, luego ya cuando no es en radio, quiero decir, cuando es en escenario, pues hay otras técnicas también, pero vamos, para mí la fundamental es personaliza. Sí. Busca a quién le estás contando tu historia. Y a partir de ahí, pues las cosas se fluyen mejor. Sí, claro, yo creo que... Por cierto, busca contarle la historia a alguien que sea de tu confianza. Eso te iba a decir, tiene que ser alguien que tú quieras y admires. Sí. Porque cuando, por ejemplo, un músico tiene que tocar un piano y visualiza, por ejemplo, imagínate que ha fallecido esa madre que tú estás comentando, que no es tu caso, pero... No, esperemos que tarde mucho. Dios no lo quiera. Exacto. Pero es que tocas con otra cosa. Claro. Es como lo haces con amor, porque esa persona la quieres, porque esa persona igual es una manera de conectar con esa persona. Entonces, eso que tú mentalizas, visualizas, tiene que ser alguien que te transmita cariño, que te transmita seguridad, porque claro, si estás pensando en el cartero, obviamente no es lo mismo. No. Y la entrega, entonces es una muy buena herramienta la que has comentado para en la locución, y yo también la utilizo para cuando tocas un instrumento de música, tocar para esa persona que tú quieres. Y luego también está el emular sin imitar, quiero decir. Muchas veces, y sobre todo cuando alguno de los becarios empieza y no sabe muy bien cómo tiene que locutar o qué entonación dar, yo siempre les digo lo mismo. Seguro que habéis oído o tenéis a alguien que os gusta cómo lo hace. Piensa cómo lo hace y no lo hagas exactamente como él, pero guíate por esa forma que tiene de comunicar. Porque si ese comunicador ha llegado a ti, si tú haces algo parecido, conseguirás llegar a las personas. Es aquello de
Es difícil de explicar porque es como copia, pero no imites. Sí. Emula, pero no copies. Sí, yo recuerdo una vez una entrevista que vi a Iker Jiménez, el periodista que trabaja en Cuatro. Y él siempre ha dicho que él se ha fijado mucho en Félix Rodríguez de la Fuente. Y en base a que yo escuché esa entrevista, luego me di cuenta que es verdad. No lo hace igual. No, pero sí que tiene muchas cosas de él, porque él admiraba mucho a Félix Rodríguez de la Fuente, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Pero es otra de las herramientas que también sirve, porque al final uno no puede imitar, porque tú mismo te presionas de quiero hacerlo igual y nunca lo vas a hacer igual porque cada persona es diferente y es lo que nos da el estilo a cada uno. Pero sí que puede ser, como lo que decían los artistas antiguamente, ¿no? Tu musa de inspiración. Exactamente. Busca en quién inspirarte y a partir de ahí busca también tu propio camino. Pero paso por paso. Sí. Primero rompe la barrera y una vez que has roto la barrera, ya poco a poco vas encontrando cuál es tu estilo, cuál es tu forma de comunicar, que al final, bueno, lo que hacemos es eso, comunicar. Sí. No me refiero solo a la radio, sino en cualquier ámbito. Sí. Y en la música exactamente igual. No es lo mismo tocar un instrumento en tu habitación tú solo que de repente ponerte en un auditorio delante de cientos de personas. Sí, yo me acuerdo. A mí me pasó que me dijeron, tienes que prepararte una charla en la universidad aquí en Gandía. Y yo no era consciente, yo estaba recién llegada todavía aquí a Gandía, no era consciente de cuánta gente. Yo cuando me veo la sala principal, que habría unas 1000 personas, dije, Dios mío de mi alma, claro, te estoy hablando de hace, pues, 20 y tantos. Y dije, yo había hecho también teatro, y dije, mira, voy a utilizar las técnicas de teatro que me enseñaron y para adelante. Oye, y salió. Claro. Entonces, claro, aunque llevemos años trabajando, tenemos nuestros momentitos. No, claro. Que eso al final es normal. Bueno, yo los tengo todos los días. Pero bueno, me parece que es normal y que hay que aprender a superarlos. Y en esto, como en muchos de los temas que tratamos, es verdad que uno cree siempre ser capaz de hacerlo solo, pero no es verdad. Y cuando es verdad, es a tan largo plazo que no vale la pena. Recurramos a un experto. Sí, no esperemos a que se enquiste, que digo yo. Claro. Es mejor que acudamos, para eso estáis Maika Castro y colegas, que ayudáis, pues eso, a aprender a interiorizar, a romper barreras y a ser más feliz con lo que hacemos cada uno en el día a día. Que parece que esto tenga que ser solo para músicos, actores o comunicadores. Y no, cuando tú trabajas en una carnicería es muy importante saber cómo te diriges a la clienta que tienes delante, o en un supermercado, o en todos los ámbitos. Claro. El aprender a hacerlo de esa manera hace que seas más feliz y la felicidad se contagia tanto, Maika. Sí, hombre, yo siempre digo, no sé si feliz, pero estar a gusto con lo que haces, satisfecho. Yo creo que al final es lo que te da la paz interior que todos queremos. Pues con ese mensaje nos quedamos. Maika Castro, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Gracias a ti, Carmen.